Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Vean, les estoy proyectando pantalla. Vamos a terminar lo que es los sistemas de primer orden, y, pero tenemos que ver la referencia de cuándo armo un sistema de primer orden, cuáles son las combinaciones posibles en mis diferentes tipos de sistema. Y recuerden que todo eso está en función del elemento dinámico. Eso lo mencionábamos la clase anterior. ¿Qué me da el orden del sistema? Siempre me lo va a dar el orden dinámico. Entonces, el orden del sistema está en función del elemento dinámico. ¿Quién es el elemento dinámico? Es aquel que está variando con respecto al tiempo. Tiene al menos una derivada. Y esa derivada se convierte en una variable de estado. Por lo tanto, en un sistema eléctrico, observen esas variables. Estas son mis notas de modelado. Los parámetros que se trabajan en un sistema eléctrico es la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Yo debo de analizar los elementos que tienen una derivada y puedo hacer combinaciones entre ellos. Quiere decir, observen, como la resistencia es lineal, no tiene derivadas ni integrales. La inductancia tiene una derivada y tiene una integral. Por lo tanto, un sistema de orden 1, que es nuestro caso, el que estamos analizando, tengo una primer combinación que puede ser R, L, porque hay una derivada nada más. Me paso al capacitor y observo que tiene su derivada y su integral, pero no puedo hacer combinaciones LC porque tendría dos derivadas en una sola ecuación. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto sería RC. Y así debieron haberlo hecho cada uno de los sistemas diferentes. Vean, en los mecánicos tengo combinaciones. ¿Qué combinaciones puedo tener en orden 1? Ojo, en la masa tengo una fuerza que está en función de la velocidad, por lo tanto la puedo combinar con en su mismo nivel de velocidad la masa con el amortiguador. Entonces yo podría tener una masa con un amortiguador, así. ¿Qué otra? Pero estoy analizando velocidad. ¿Qué otra? Me paso a la siguiente. La masa en alguna otra función. Aquí miren, tengo una derivada y puedo tener una masa. Masa, bueno, ya lo tengo con el amortiguador. Pero eso está en función del desplazamiento. Quiere decir que también puedo tener un amortiguador con una masa y le analizo el desplazamiento. Simplemente analizando las ecuaciones que yo tengo de cada uno de los sistemas o diferentes sistemas. Y así me paso a los demás sistemas. En el rotacional busco combinaciones. El par
o el momento de inercia con un amortiguador, el momento de inercia con una flecha o resorte flexible, y combino mis ecuaciones. Bueno, estas ya son de segundo orden. Y paso a otro. Los térmicos o los hidráulicos, lo mismo, busco su ecuación diferencial y hago combinaciones con los elementos. Y así es como yo voy a identificar mis sistemas de primer orden. Una vez que lo tengo identificado, voy a hacer la representación en su ecuación diferencial. A la ecuación diferencial le aplico transformada de Laplace y lo llevo a su forma GDS. Y esa GDS, todas van a tener la forma estandarizada, tau S más 1. Y cuando tienen esta ecuación, lo más importante de esa ecuación, que lo vimos en la clase anterior, es ver cómo responde a una entrada. Recuerden que GDS es la salida con respecto a la entrada. Por lo tanto tengo, si despejo YDS, es la UDS por K en tau S más 1. En la clase anterior aquí nos quedamos. Se analizó modificando la entrada. ¿Están de acuerdo? Y mencionamos, lo más importante es ver cómo se va a comportar el sistema dependiendo de quién, de tau. Y tau dijimos que es la constante de tiempo, está formada por los parámetros y ¿qué me dice? La rapidez con que se estabiliza. En sistemas de control está hasta 4 tau, que alcanza un 98% de la señal real, que es la señal de escalón. Quiere decir que tiene un margen del 2%. Por eso se considera así. En un sistema eléctrico es mucho más fino un sistema debido a las protecciones. Esa estabilidad se dice que se alcanza entre 5 y 7 veces la constante de tiempo. Los márgenes de error ahí son todavía más pequeños, porque recuerden que es por seguridad, es más peligrosa el manejo de energía eléctrica y está al 99 casi por ciento. 99.9 casi. Si lo graficamos, pues eso es lo que debe dar. Entonces, también en la clase anterior vimos al menos 3 ejercicios. Resolvimos una tarea del RL, bueno, fue el RC, y lo que les comentaba, pues nada está aislado de lo que es el control. Tengo el sistema RL, tengo el sistema RC, y estos pues siempre los van a estar analizando, por lo tanto deben de tenerlos bien frescos. En este caso, en el mecánico, pues vimos que según las variables yo puedo hacer combinaciones, y normalmente lo que se analiza en un sistema mecánico es el desplazamiento, no es la velocidad. Por lo tanto, si quiero hacer un análisis en desplazamiento, pues simplemente vean, aquí tengo derivada y tengo mi fuerza en el resorte, también es desplazamiento, desplazamiento, desplazamiento. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo hacer un modelo así. Y son los ejercicios más comunes que hacen. No sé cómo anda en el modelado para este tipo de ejercicios. Por ejemplo, en un hidráulico el más común es el del tanque. Está controlado por una válvula. Hay una entrada y hay una
salida. Ponemos variables K, B, F, T. Este es el nivel, esta es la Q de entrada, la Q de salida y la resistencia. Obviamente la capacitancia o la capacidad de almacenamiento. ¿Cómo andan en esos modelos? ¿Ya son fáciles de identificar a simple vista, de sacarlos? Porque lo que quiero ahorita es que ellos nos los llevemos a un programa y veamos su respuesta a diferente estado. Normalmente esa es una práctica que hacen. ¿Qué hicieron en sistemas de primer orden ahorita en control? ¿Qué han hecho? ¿Los escucho? Pues un circuito de dominantes, profe. ¿Un circuito RC, escuché? Sí, para un sistema de control. ¿Y tú, Colin, qué me mencionaste? Polos dominantes y el criterio de Padé, algo así. Ah, bueno, los polos dominantes ya es graficar en el plano y cuál es el que más está más próximo al eje de las Y's, ¿no? Para ver si se va a inestabilizar o si se mantiene estable. Pero eso todavía es un poquito más adelante. Vean, este es un problema porque al final de cuentas, cada quien da lo que se le antoja, ¿no? Y lo ven como se les antoja también. Bueno, el más importante es el RC. Me regreso. ¿Por qué será el más importante el RC que el RL? La mayoría de sus profesores ve el RC. ¿Alguien tiene una idea por qué? Porque es uno de los más utilizados. Sí, es uno de los más utilizados, pero en las equivalencias o en las analogías de sistemas, el RC tiene mucho más aplicación o relación con un hidráulico o con un mecánico, porque el capacitor como tal almacena energía en forma de campo eléctrico. Eso significa potencial. Y en un mecánico, esa energía potencial se convierte en fuerza. En un hidráulico, ese potencial se convierte en capacidad de almacenamiento y tiene mucho más aplicación que el otro. ¿Sale? Y les mencionaba que llegan hasta noveno semestre y lo siguen viendo en procesos, control de procesos. Pero hay alumnos que en toda la carrera no lo vieron. Entonces, vamos a sacar al menos 3 diferentes, un eléctrico, el mecánico y el hidráulico. Comparamos las ecuaciones y entonces ahora sí podemos utilizar la forma estandarizada. Vean, en este sistema lo vimos en la clase anterior, pero ahora nada más lo vamos a ver con con ecuación diferencial. Si lo veo en ecuación diferencial, cierro un interruptor, aplico ley de tensiones de Kirchhoff y directamente que tengo B de T menos I por R menos B de C igual con 0. Y sabemos que la I de C es igual a la I de R, pero la I de C es veces de B de T. Por lo tanto, B de T menos I, que es la I de R o la I de C veces de B de T por R menos B de C igual a 0. Agrupo mi ecuación, RC de B de T más P de C igual a B de T. Este es mi modelo matemático. Si a este modelo matemático le aplico transformada de Laplace, vean lo que tengo. RCS BCDS más BCDS igual a B de entrada, vamos a llamarle así,
ds. Factorizo RCS más 1 BCDS es igual a BDS. Y aplico la definición de función de transferencia. Relación salida, entrada. Este BDC lo mantengo. Paso de este lado B de entrada. Allá me quedo el coeficiente 1 y me queda RCS más 1. Primer función de transferencia o representación del sistema RC sin mayor complejidad. ¿Sale? Ahorita lo relacionamos todo. Vámonos con el otro. El otro, ¿cuál dijimos que era? El del resorte y el amortiguador. Aplico una fuerza de K. Pero observen, hay una K que nos puede confundir con la K de la normalizada de primer orden. Por lo tanto vamos a poner la K del resorte. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues se realiza un diagrama de cuerpo libre. Tengo la fuerza por un lado y se opone la fuerza de KR y la fuerza de B. Y simplemente aplico la ley de Newton y es F de T es igual a ¿quién? A B, que es la constante del amortiguador, por su primera derivada del desplazamiento. Más la constante del resorte por el desplazamiento. ¿Y ven? Simplemente esta ecuación la llevo a su forma general. B de Y en dt más KY igual a F de T. Recuerden que siempre queda la diferencial a un costado. Si aplico Laplace, ¿qué tengo? BS YDS más K YDS es igual a FDS. De ahí que BS más K factoriza a mi YDS igual a FDS. Aplico la definición de función de transferencia, mantengo YDS, paso de este lado FDS, mi constante unitaria de allá, BS más K. Tengo otra función de transferencia. Todavía no lo llevo a la normalizada, ¿están de acuerdo? Y así puedo analizar un montón de sistemas. ¿De qué depende? Pues va a depender de nuestras habilidades y de la relación que tengamos con los parámetros de un sistema. Vamos con el otro, vamos con el hidráulico. Estos son los más básicos y estoy seguro que en todo un semestre me alcanzaron a verlos todos. Este es mi nivel, Q de entrada de T, Q de salida de T, la resistencia al paso del flujo, la capacitancia. Es un sistema de primer orden porque solamente tengo un tanque. Por lo tanto, recuerden esto, que la capacitancia por la derivada del nivel va a ser igual al Q de entrada menos el Q de salida, ¿sí? Con respecto al tiempo. Todo está con respecto al tiempo. De ahí que CDH en T en DT es igual a la Q de entrada menos Q de salida. Pura álgebra. Y recuerden que la salida está relacionada por esa resistencia. Por lo tanto, ¿cómo está siendo afectada esa salida? Pues mediante mi ecuación de salida, que sería Q de salida es el flujo y se opone a la resistencia. Prácticamente la ley de Ohm. Corriente, tensión entre resistencia. Ahí está una analogía, ¿sale? Por lo tanto, esta ecuación me va a servir
para saber qué tipo de función de transferencia yo quiero. Aquí vean cómo tengo dos variables. Tengo la variable que es nivel y tengo la variable que es flujo de salida. Pues va a depender qué tipo de función de transferencia. Y este problema también es muy común porque en procesos, cuando llegan a procesos, pues lo primero que analizan son tanques. Hay un profe que da modelado y todo modelado lo da con tanques porque su especialidad es procesos. Hay algún profe que da puro mecánico porque su especialidad prácticamente la desencaminó o desarrolló en la mecánica pura, el análisis de vibraciones mecánicas. Hay otro profe que da puras aplicaciones de eléctrica y pocos profesores dominan todos los tipos de sistema. Químicos, creo que no conozco alguno que dé procesos químicos o térmicos, pero son igual de importantes, ¿sale? En su libro viene una tabla donde vienen todos los modelos de cada uno de los tipos de sistema, pero ya nada más hay que referenciarlo porque prácticamente esto es modelado, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es en este tipo de ecuaciones? Pues definir qué tipo de variable quiero, si es nivel o si es flujo de salida. Para eso pues una se deriva de otra. Vamos a ver cómo se hace eso. Vean, si esta ecuación sustituimos alguna de estas, bueno, la voy a despejar. Bueno, ya está despejada esta. Si ese Q de entrada lo sustituimos aquí, ¿qué sería? C de H de T de T va a ser igual al Q de entrada. Pero este es el Q de salida. Q de salida lo tengo de este lado, ¿están de acuerdo? Bueno, lo voy a regrupar. Vamos a regruparlo. C veces dH de T de T. Si paso esto de este lado, Q de salida de T va a ser igual a Q de entrada de T. Ahora sí. C de H en T de T más QS, pero QS es H de T en R, que es igual a Q de T. Y vean, tengo HH, por lo tanto pues ya puedo trabajar con ella como una función de transferencia en función de H. ¿Están de acuerdo? ¿Qué le hago a esa R para que me quede mejor mi ecuación? Si multiplico todo por R, RC de H en T de T más H de T igual a R de T. Y acá aplicamos Laplace y tengo RC S H de S. ¿Pero qué H es? Bueno, pues es el nivel más H de S igual a R o de S. Factorizo, luego esto RCS más 1 H de S igual a RQ de S. ¿Y eso a dónde me lo llevo? Pues a su forma. Lo voy a representar así y sería la H de S la mantengo. Q de entrada va a ser igual a R sobre RCS más. Y ya tengo otra función de transferencia. Bueno, pues ahora sí, con esas tres basta. Lo que necesitábamos era material para trabajar. Y no puedo, sinceramente no me gusta decirles, sea la función de transferencia tal, sea la función de transferencia. No, todo debe de salir de algo. Porque si no sabemos de dónde sale, no sabemos qué tipo de respuesta vamos a tener. Recuerden la definición de causalidad. Bien.
Al menos tenemos 3, pero pudimos haber sacado más, lo mencioné. ¿De qué depende? Pues depende de nuestras habilidades. Por ejemplo, en el RC nosotros analizamos esto, RC, pero yo pude haber analizado CR y haber calculado la función de transferencia en la resistencia. El sistema sigue siendo de primer orden porque tiene un elemento dinámico. Lo mismo acá, pudimos sacar sacamos el desplazamiento, pero pudimos haber sacado el desplazamiento nada más de una variable, o analizar solamente una variable o una fuerza en una sola variable. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, ahí se quedó. Esta la llevo a su forma general de una vez. Me estorba esta K, por lo tanto divido todo entre K sobre B entre K más 1. Y ahora sí ya tengo mi YDS, FDS. La otra ya está. Mencioné aquí, lo hicimos con respecto al nivel, pero pudo haber sido con respecto al Q de salida. Por lo tanto, yo lo que debo identificar aquí es que siempre mi sistema, independientemente de la entrada, variable de entrada, yo puedo tener diversas salidas. Salida 1, salida 2, salida 3. Depende de los elementos que voy a analizar. Y ahora sí, vean, hasta hoy yo les puedo decir que la forma estandarizada de un sistema de primer orden es esta. ¿Por qué? Porque ya los analizamos. Ya los analizamos y observen, todos tienen la misma forma. Si seguimos analizando el RL, los demás, masa, amortiguador y demás sistemas, todos van a tener la misma estructura. Por eso se dice que esta es la forma estandarizada. Y por pura identificación calculo la ganancia K y la constante de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema RC su ganancia es 1, su constante de tiempo es RC. Y no nos interesa cuánto vale cada una de las variables ahorita, porque yo le puedo dar cualquier valor. ¿Y cómo lo voy a observar o cómo voy a ver su comportamiento? Pues con una gráfica. No se los voy a platicar, lo vamos a hacer. En el sistema resorte amortiguador, vean quién es la ganancia. Ahí se ve la inversa de la K del resorte. Era del resorte. ¿Y quién es la constante de tiempo? El amortiguador sobre K. Y así sucesivamente. En el hidráulico, la ganancia es la resistencia y su constante de tiempo es la resistencia por la capacitancia del tanque. Esta no es no es el capacitor, ¿están de acuerdo? Simplemente asocio las variables. Y vean lo que dijimos en la definición de una constante de tiempo. Es la rapidez con que se va a estabilizar el sistema, pero además está compuesta por los parámetros del sistema, no por otros, ¿sale? Entonces eso es muy importante, porque muchas veces ni siquiera sabemos de dónde sale y qué tipo de variable voy a tener. Nosotros ya debemos de predecir qué es lo que vamos a obtener de respuesta y sin titubeo. Recuerden que nosotros tenemos nuestro sistema. A ese sistema le voy a aplicar una señal de prueba, que ya lo hicimos.
Se le conoce como el set point y vamos a obtener una salida. Y se observó que el sistema de primer orden tiene esta respuesta. Entonces, normalmente se le pregunta al alumno, ¿cuál es la respuesta típica de un sistema de primer orden? ¿Cuál es la respuesta? Un exponencial. ¿Sale? Siempre. Esas son preguntas clásicas. Y cuando las alcanzamos a relacionar, pues ya no deben de tener ningún problema. Vean lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa si yo quiero modelar esos sistemas, pero para conocer su comportamiento según la respuesta? Lo primero que tengo que hacer, pues, es ver qué significa tau. Esta es una práctica. Espero que ya la hayan hecho. Vean. CLC clear. Bueno, primero vimos que el sistema de primer orden tiene una representación clásica. Más uno. Pero esta es una función de transferencia. Y recuerden que la función de transferencia tiene esta característica. Tiene un numerador y tiene un denominador. Por lo tanto, vean lo que vamos a hacer. Vamos a definir numerador uno, denominador ojo, tau en mi elemento lineal, tau, y mi término independiente es un 1. ¿Quién es tau? Pues va a depender del tipo de sistema que yo quiera analizar. Nosotros lo estamos haciendo general. Si lo hacemos particular, pues tendría que ponerle analizando un sistema RC, analizando un sistema RL, analizando un sistema mecánico, etcétera, etcétera. Vamos de lo general a lo particular. Ya tengo eso. Y simplemente yo voy a conocer la respuesta a mi escalón. Todo esto sé que ya lo han hecho. Esto es lo más básico, ¿sí? ¿Quién es tau? Bueno, pues tau lo defino. Tau, cuando tau vale 1, cuando tau vale 2, cuando tau vale 3, cuando tau vale 4. ¿Sale? Si yo ejecuto esto, no. Simplemente voy a obtener la función, la respuesta a la función de transferencia del primer orden. Ahí está. Vean, lo que ya sabemos. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué pasaría cuando la constante de tiempo varía. ¿De qué va a depender que la constante de tiempo varíe? Ya dijimos que depende de los parámetros por cuales esté conformado nuestro sistema. Pero ¿eso qué significa gráficamente? Bueno, pues yo puedo hacer variaciones aquí. Simplemente puedo hacer esto. Mantengo en pantalla. Y modifico a tau para 2. Vean, ahí está tau 2. Si identifican los colores, primero fue el azul, después vino el rojo. ¿Qué pasa si ese tau lo modifico?
yo no me respeto la otra. Bueno, vean lo que voy a hacer. Lo vamos a meter a un ciclo for y simplemente lo mantenemos para que lo haga todo en una sola operación. Vean. Entonces Tao lo voy a ejecutar desde 1 con pasos de 2. O sea, sería 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Vamos a ponerle hasta 10. Que no sea mucho. Tao está siendo modificado. Entonces digo, para Tao, esto, grafico una vez y la vuelvo a mantener. Y para irlo visualizando le digo pausa. Termino. Listo. Vamos a ver. Ejecuto. Ahí está. A ver, esperemos que ahora sí se ve bien. Ese Tao, pues obviamente es el más básico, el Tao 1. Ahí está un Tao 2. Vean. Si la constante de tiempo aumenta, pues obviamente me voy a tardar más en llegar a la estabilidad. Paso 3. Vean, ahí está. Siguiente. Ahí está. ¿Qué sería? 1, 3, 5, 7 y vamos con otro. Ahí está. Vean, este tipo de práctica es para entender el comportamiento de mi sistema. ¿Qué tipo de sistema? No nos interesa el tipo de sistema, lo que me interesa es saber cómo se va a comportar y que la constante de tiempo me va a decir la rapidez con que se estabiliza. Si a esto le adornamos un poquito más, vamos a ver qué le hago. Quiero que se me trabó mi mano. Vean lo que vamos a hacer. En esto es para que entreguen buenas prácticas. Vean, getText. Y digo, de numérico a cadena, imprimo Tao. Y simplemente vamos con Tao. Tao es el nombre, ahí se escribe el griego del símbolo. Entonces vean, ejecuto. Y vean lo que traigo en el clic. El clic me va a permitir con esa instrucción de getText colocarle la etiqueta a lo que yo estoy haciendo. El primer Tao es el que acabo de graficar, por lo tanto yo puedo decirle a mi software, ¿sabes qué? Este que acabo de imprimir es 1 Tao. No puedo creer. Y según no conecté mi máquina porque vi que se había prendido esta. Vean, le doy clic. Vamos a ver qué hace.
No, sí lo puso, miren, ahí se ve. Está muy chiquito. Como está la pausa, le doy enter. Me falta ponerle el igual. Ahí está, miren. Coloco el siguiente Tao. Siguiente. Ahí está. Entonces a este programa lo único que se le va a modificar que es previamente a Tao. Yo, dependiendo del tipo de sistema, defino a Tao, por ejemplo RC, lo calculo previamente y lo voy modificando para ver cómo se va a ir modificando. Está en función de las variables del sistema, recuerden, de los parámetros del sistema. Está muy lento. A ver. ¿Qué práctica hicieron de sistemas de primer orden? Analizamos algunas funciones de transferencia con el tras escalón. Es lo único, ¿verdad? Pero ¿y dónde salieron las funciones de transferencia? La mayoría nos las daban, pero sí hubo una que la tuvimos que sacar nosotros de un circuito RC. Ven, eso es todo. Eso les decía de las tareas, ¿no? Que me habían llegado. Que nada más había que identificar las variables. Y no. No, aquí ahorita les voy a mostrar un problemario de los alumnos de transitorios. Y se analizan los sistemas, no hay de otra, no. No podemos, no podemos dejar de hacer eso del análisis. Por mucho que digan que eso debieron haberlo visto modelado o control, debe de quedar bien claro para qué sirve eso. Y pues identificar pues es bien fácil, ¿no? Pero ¿para qué sirve? Eso es lo importante. Listo. Voy a pasarme a la otra máquina.
Get text. Profe, Sí. ¿y esa tau en un sistema físicamente cómo sería? Recuerda que Tao te la está dando los parámetros del sistema. Por ejemplo, en el RC depende del valor de tu resistencia y depende del valor de tu capacitancia. En el amortiguador, en el... ¿cómo se me... Siempre va a depender del tipo de sistema que estés analizando. Y dependiendo de los valores de tus elementos, es el tiempo de retardo que va a sufrir ese sistema para llegar a su estabilidad. Lo más próximo que ustedes tienen para ejemplificar eso es la bomba de su casa. Ese sistema es un sistema de control, puede ser on-off o puede ser un control en lazo cerrado. No sé si sepas que la bomba trabaja con la carga de un capacitor. Si ese capacitor se descarga, quiere decir que cuando tú lo conectes va a tener un tiempo que tarda en cargarse para después accionar la bomba. Eso es lo más inmediato que se tiene en un sistema real. Y es precisamente esa capacitancia que te da ese retardo. Es lo más próximo que tú puedes ver. Y en sus prácticas de circuitos, pero es que es bien difícil ejemplificárselos en ese caso porque nunca ven transitorios en circuitos, los ven hasta electrónica. Ven sistemas RL y ven sistemas RC y en función de los parámetros de las unidades de esos elementos, más bien de las dimensiones, es tu constante de tiempo. ¿Cómo se ve? En el osciloscopio. No sé qué prácticas hayas hecho, pero eso es lo que se hace en electrónica. La electrónica va muy de la mano de esto. Recuerden que yo les mencioné que las bases de la electrónica, del modelado y del control eran los transitorios y todo eso se ve en transitorios. Yo prácticamente ayer que di clase de modelado veo lo que veo en transitorios. Lo que veo en transitorios lo estoy viendo ahorita en control. Es mi tema ahorita. Esto es lo que estoy viendo con los chavos de transitorios. Me faltó el pausa. Todo va de la mano. Y si llevaras electrónica convencional, que es electrónica 1, deberían de estar viendo RLs y RCs. A ver, les proyecto acá en esta. Vamos a ver. Vean, lo ejecuto. Ahí está, coloco el Tao 1, Enter, Tao 2, bueno, Tao 3 porque es de pasos de 2 en 2 y comencé en 1, Tao 5, Tao 7 y Tao 9. Con eso, pura lógica. Entre más grande sea Tao, más tiempo me voy a tardar en llegar a la estabilidad. Entre menos corto sea Tao, más rápido voy a llegar a estabilizar mi sistema. Entonces,
Aquí hay una relación lineal. Tau, recuerda que depende de los parámetros RC para el sistema RC. ¿Tú qué dices? Quiero que mi sistema responda a 0.1 segundo. Tengo una resistencia de 10 kilos. ¿Cuánto debe de valer el capacitor para que funcione eso? Pues una regla. ¿Estás de acuerdo? Y esos son los tipos de práctica que se hacen. Pero si el alumno no entiende qué es Tau, pues por más obviedad que se les diga, no lo va a entender y no lo va a hacer. Yo me he encontrado con unas tareas que me envían los alumnos que dices, no es posible que pregunten eso los alumnos. Pero el problema no es tanto que ellos pregunten, el problema es lo que les están enseñando. ¿Estás de acuerdo? Ese es el verdadero problema. Entonces, pues, con una grafiquita así ya queda todavía más claro la definición, la rapidez con que se estabiliza el sistema. Depende de Tau, 4 veces cumple el 80, el 98% que la norma me permite. Si es un sistema eléctrico me voy hasta 6, pero en la gráfica se ve todo. Ahora mi programa, pues solamente modifico para el tipo de sistema que yo quiero. El tipo de sistema simplemente lo voy a modificar aquí. ¿Quién es Tau? Tau es R por C, por ejemplo. R por C. Profesor, Sí, entonces, bueno, una pregunta. Por ejemplo, Tau está diciendo que es la rapidez con que se establece, se estabiliza el sistema. sí, Se estabiliza el sistema. Se encuentra en el eje X. sí, En el eje Y, pues está la función. sí. Entonces, vamos a ver que Tau siempre tiene unidades de tiempo, de segundo, o Tau tiene unidades, en este caso, por ejemplo, si es RC, va a dar unidades del resistor y del capacitor. De hecho, Tau tú lo representas en tiempo, pero Tau como tal es adimensional. Así. Ujú. Sí, y K, entonces K sí es una constante, K es una ganancia, o es es la pura ganancia. es el valor máximo que va a tener tu respuesta del sistema. Por ejemplo, si yo modifico la ganancia, aquí digo que la ganancia es 1, ¿estás de acuerdo? Si yo digo que tu Sí. ganancia, es que estoy haciéndole con el mouse. Si yo modifico mi ganancia y digo que es 5, ¿qué quiere decir? Que el sistema va a responder hasta 5. Ejecuto. Sí. Es que dejé la variable de acá. Ejecuto. Mira hasta dónde va a llegar tu sistema ahora. Hasta 5. Ese es el máximo de tu función. Así, bueno, y en este caso, ahorita no estamos tocando nada de señales de prueba, No, ni de que es parábola o de que es no. una recta, nada de eso. Ahorita simplemente, bueno, la función de primer orden. De hecho, sí estamos utilizando una señal de prueba. La señal de prueba... ¿Sería el 5? No, la señal de prueba se llama escalón. Pero acuérdate que el escalón, aquí está, mira. El escalón es unitario y lo multiplicas por 5, regla de linealidad. Quiere decir que tu explicación es 5. Pero sí, esa sí yo queda entendido, gracias. Yo la Sí, sí. puedo modificar. Si yo la modifico, es más, me voy a saltar un paso. Más bien ayer me salté un paso. Ojo, voy a dejar ese programita así. ¿Están de acuerdo que hasta ahorita estoy simulando con el escalón a un elemento lineal? Pero ¿qué pasa si yo pusiera aquí una rampa? ¿La rampa qué sería? Pues es que ya entra un 1 en S cuadrada, ¿no?
una exponencial. No, pues la rampa como tal pues es una 1 en S cuadrada. Ya me tendría que modificaría mi función de transferencia. ¿Estás de acuerdo? Eso lo hicimos en la clase anterior, pero ya no es tan fácil de responder a un escalón así, como tal. Porque yo tendría que modificar mi sistema y al modificarlo, pues ya entró otro tipo de sistema. Déjame ver si te lo puedo explicar en la iPad. Y qué bueno que preguntaste eso porque en el ejercicio que les iba a mostrar de lo que estuve haciendo en transitorios, precisamente se ve eso. De cómo, por qué la ganancia da eso. Todo viene desde circuitos. ¿Quién está en transitorios en esta clase? Ahorita. Vean. Recuerda esto es muy... Les debe de quedar muy claro que la GDS es la salida entre la entrada. Y aquí tienes tu numerador y tu denominador en dominio de S. Ojo, lo que estamos haciendo ahorita en la programación es calcular Y de S cuando U de S es el escalón. ¿Así? Pero si yo modifico este a una rampa, tendría 1 en S cuadrada. Y si mi numerador es 1 entre tau S más 1, ¿qué le va a pasar al sistema? Fíjate lo que le pasa. Tau S cúbica más S cuadrada. Ya no es un sistema de primer orden. Por eso se dice que todos los sistemas se analizan para la señal más básica, que es el escalón. Y después, la respuesta de ese escalón la puedo comparar con otra señal. ¿Cómo? Simplemente por linealidad. ¿Eso nunca lo han hecho? Sistema, señal, respuesta. Si este es el escalón, ¿qué le tengo que hacer al escalón para obtener la respuesta a la rampa? La salida la derivo. La salida la integro. La derivo para el impulso. La integro para la rampa. Y la vuelvo a integrar ¿para quién? Eso ya lo vimos en la teoría, ¿eh? Parabólica. Para la parábola. Así. Esta es la recta y la parábola. En programación no lo puedo hacer ahorita. No lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer en simulación. Fíjate, lo vamos a hacer en simulación. Y todavía va a quedar mucho mejor. Y aunque no lo crean, todos estos temas vienen desde ahí atrás. Ahorita les voy a mostrar una clase de transitorios y mi clase de modelado. Bueno, vamos a ver si abre el Xamarin rápido. Y les muestro. Pues aquí en mi iPad. Vean lo que estamos haciendo. Y es esto, ¿eh? Clases, circuitos, transitorios. Vean lo que vimos en transitorios. Vean, esto es transitorios. Respuestas de primer orden. Pero vean cuando tiene interruptores los sistemas. Ustedes están viendo los sencillitos. Bueno, eso ya fue diagrama de flujo de señales, diagrama de bloques. Diagrama de bloques. Transformar a Laplace. Función de transferencia.
Laplace, representaciones, y ahí está, miren. La ecuación diferencial ahí está. Me voy a regresar un poquito más. Aquí está el análisis de la función de transferencia del modelo matemático a variables de estado. Pero es un sistema de primer orden. ¿Qué me falta a este chavo de tercer semestre o cuarto semestre? Decirle que cuando esto lo represente en una función de transferencia, bueno, es más, ya está ahí. Si lo paso a dominio de Laplace, observa, S más R en L, bueno, S y ds, ¿no? Y ds es igual al BDS entre L. Y lo reagrupo. S más R en L va a ser igual, es más de una vez, L sobre IDS entre BDS. Ahí está. Tienes tu sistema de primer orden. ¿Cuál es la constante de tiempo de un sistema de primer orden? RL. Pues aquí está. Divido todo entre LR. ¿Qué me queda? Si divido todo entre LR, me queda 1 sobre R entre L sobre R. L sobre RDS más 1. Ya llegamos. Pero ve todo lo que se está haciendo. Y aquí entonces L sobre RS sería tau. Sí, pura identificación. Pura identificación. Y sobre R la constante. Bueno, la ganancia, ¿no? Exactamente. Tau es L sobre R en un sistema RL. Y K, 1 sobre R. Ahí está. Si yo me regreso más todavía, porque hay 26 páginas ahí, mira, ahí ya les hice referencia a esa ecuación. Mira. Ahí están las respuestas. Con esta tabla te dice todo. En su fase de carga, cuando tiempo vale 0, su máximo S, esta es la ganancia. Ahí está. Desde ahí. Vamos a ver si está simulando. Okay. Siempre me pasa que estoy transmitiendo y lo que es el MATLAB y el Simulink se traban, quién sabe por qué. Esto es transitorios. Si me voy al de modelado, prácticamente estamos viendo lo mismo. Ven, ahí se analizaron el RC y el RL. Y ven los tipos de redes que se analizan. Y son de primer orden todos. Imagínense si con el RC, que les dejan de tarea proyecto casi, ahora resolver uno de estos. Me voy al de modelado. Modelado. Sistema de primer orden. Esto es muy importante para todos ustedes igual. Todo modelo matemático debe ser compatible y determinado. Compatible con una ecuación determinado de un sistema real. ¿Qué significa? Lo que pregunté, ¿qué han hecho? Ninguna ecuación se les debe de dar. Se debe de determinar para predecir su respuesta. Si no, no sabemos qué estamos haciendo. Diagrama de simulación, función de transferencia, flujo de señales, bloques, analógica, función de transferencia. Y los chavos como preguntan, y ya tienen más o menos. Oiga, profe, ¿y el control cuándo aplica? Bueno, ya les tuve que dibujar este esquemita de control.
Aunque no lo crean, en mi curso de modelado tengo más alumnos que están cursando control que alumnos que cursan modelado. Y les pregunto que si no vieron nada de eso, y obviamente dicen que en blanco. Variables de estado. La solución de las ecuaciones diferenciales. Y bueno, pues ya las ecuaciones diferenciales como tal. Linealidad, todo va de la mano. Nada va aislado, todo va de la mano. Si dominan uno, dominan otro. Vamos a hacer comprobar lo que me mencionabas, para que no se queden con esa duda, y además esto sí les funciona demasiado. Ojo, tengo mi sistema es de primer orden, es el más básico. Función de transferencia. Vamos a alimentar un escalón. Recuerden que del escalón se deriva todo. Aquí está, escalón. Necesito un osciloscopio y voy a necesitar varios MUX para ir comparando. Así. Ojo, sistema de primer orden. ¿Están de acuerdo que tau vale 1 para ese sistema? Sí, sin problema. Sí, pues es Sí. mera identificación. Vean, voy a graficar la respuesta del sistema contra la entrada. Bueno, me he encontrado alumnos que es la primera vez que utilizan el Simulink. El escalón siempre inicialícenlo en 0 para que no tenga ese tiempo muerto. Ejecuto. Y esto es prácticamente lo que vimos en la simulación de ahorita. Ojo, tengo mi escalón de referencia y esta es mi respuesta. Llego a su valor máximo porque la entrada vale 1, su ganancia pues es 1. Si el escalón yo lo modifico, le digo que es 10, pues su ganancia es la entrada 10. Ahí está. Primer paso. Segundo, voy a encontrar la respuesta a los demás sistemas por linealidad. ¿Qué es la linealidad? Todo lo que se afecta a la entrada se ve afectado a la salida. Vamos a ver si es cierto. Me voy a continuous, la salida la voy a derivar. ¿Y qué voy a obtener a la salida? Aquí era. Bien, esta es mi salida. No, aquí si yo fuera su profe de control, Carlos puede ser les puedo decir, les dejaré unas tareas, pero como no tienen ni idea, pero con el objetivo. Confirmo. A veces se pone loco. Con el objetivo de que aprendan. Vean, si yo derivo la salida, voy a obtener la respuesta ¿a quién? Al impulso. Ahí está. Pero ¿cómo compruebo eso? ¿Cómo lo comprobaría? Ustedes ya están en control. ¿Cómo comprueban que la salida, al derivarla,
y encuentro la respuesta al impulso. ¿Dónde andamos? ¿Cuál es su clase esta? Aquí estoy. Ojo. Simple regla de cálculo. Si su función de transferencia es 1 en S más 1, que es la que tengo en la simulación, si le aplico, no, perdón, esta está siendo simulada con 1 en S, ¿están de acuerdo? 1 en S que multiplica en 1 en S más 1, ahí está. Y la respuesta de este sistema, la vimos en la clase anterior, es 1 menos C a la menos T en tau. Pero como tau vale 1, ahí está. Si esta es la salida, estoy pasando la respuesta del examen. ¿Cómo obtengo de la salida la respuesta al impulso? Pues la teoría dice que derivo. ¿Y qué me queda? Derivada de una constante, 1. Derivada de menos C a la E menos T. Menos T por E a la menos T. No. Menos 1. Porque es la derivada de T. ¿Y están de acuerdo que esa función ahí es el exponencial? Ahí está. ¿Cuál es su ganancia? Pues estoy alimentando con una fuente de 10, simplemente. Y ahí está. Ahora, ¿qué le pasa a esa función si la integro? Si la integro, la misma salida, ¿qué voy a obtener? Vuelvo a poner otro mouse. Ahí está. Con respecto a mi entrada, vuelvo a simular y ahora ¿qué me va a dar? La teoría dice que me da la rampa. Ahí está mi rampa. Si a esa rampa la vuelvo a integrar, ¿qué dice la teoría? Que me va a dar la parábola. Esto es lo que deben de comprobar. Pongo la referencia para que observen hasta dónde deben hacer su análisis. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Ahí está la parábola. Es diferente a la rampa, ¿no? Sí se ve, ¿no? La curvita que tiene. Rampa. Impulso. Y el escalón. Tienen las 4 señales de prueba de un sistema de primer orden. Tienen un programa dinámico para ser modificado para cualquier tipo de sistema. Tienen los modelos obtenidos de al menos 3 sistemas diferentes. Lo único que tengo que hacer que es modificar parámetros y observar comportamiento. Ya tengo mi relación de tau para saber cuándo la voy a utilizar. Lo que mencionaba, muchas veces este tipo de problemas, uy, a ver si le acabó la pila esta.
Normalmente se los preguntan en clase, ¿no? Diseñe un sistema RC de modo que se estabilice en un tiempo tal. Ya me regresé por acá. Ahí está. Si yo sé que mi sistema responde a una constante de tiempo y sé que 4T por norma es lo que me permite la estabilidad de mi sistema para un margen del 2%, y sé que tau es mi constante RC, si quiero que se estabilice en tiempo tal, pues ese tiempo es este, ¿están de acuerdo? Y normalmente yo tengo resistencias comerciales, por lo tanto esta la mantengo fija. Profe, disculpe si está presentando. ¿Sí? ¿No lo están viendo? No, profe. No. No, no se ve. Ok. Ahí estoy, ¿no? Sí. Vean, ahí está la gráfica. La gráfica mencionaba esto. Sabemos que por norma tiene una característica de este tipo, que en 4 tau es la estabilidad, que cumple un margen del 2%. Ahora, sé que la constante de tiempo del RC es tau igual con RC, y yo quiero proponer un tiempo de estabilidad, o sea, este es tiempo, es igual, y ustedes comercialmente pueden comprar una resistencia fija, o al revés, tener un capacitor fijo y este lo hacen variable. Entonces, ¿qué hacen? En la práctica, esto es una práctica de electrónica, dicen, quiero que mi sistema se estabilice en 0.5 segundos. Bueno, quito las unidades. Tengo un capacitor de 100 micros. ¿Cuánto debe valer la R? 0.5 en 100 micros. Y simplemente compran su potenciómetro y hacen variar su resistencia. ¿Y qué están viendo en el osciloscopio? Cómo varía su señal. Ayer que tuvieron la clase de electrónica operacional, pues vieron ahí dispositivos. Ese tipo de prácticas las pueden hacer ustedes ya en simulación. ¿Están de acuerdo? El chiste es no quedarse con esas dudas y también relacionarlo, porque todo esto es camino a la electrónica. Todo se tiene que implementar en electrónica. Bueno, pues se nos acabó la hora. Les paso estos programas, practiquen el modelado. No crean que porque ya pasaron modelado no lo van a ver. El modelado es esencial y las estrategias de modelado todavía aún más. Por muy sencillos, si yo les dejara una tarea así, por lo que acabamos de ver hoy, les diría, pregúntenle a sus compañeros que van en sexto, séptimo, que les modelen un sistema más básico y que les digan cuál es su tiempo de estabilidad, de qué depende ese tiempo. Simplemente un sondeo para que ustedes se den cuenta de lo mal que uno anda. Entonces, pues, eso pasa, ni modo. Pero llega el momento en que tienen que corregir el camino, ¿no? Entonces, pues, lo vamos a dejar aquí.
Yo terminando la clase empiezo a subir el video. Les mencioné que los que se salieron del otro grupo, envíenme el correo al nuevo grupo que generé anoche, porque esta semana vuelvo a filtrar este grupo y ya nada más quedan los originales, ¿sale? No sé si tengan alguna duda. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bien. Hasta el momento no, profe. Ok, pues cuídense. Nos vemos la siguiente clase. Y este fin de semana ya empecé a imprimir los de control. Yo les mando un mensaje si los tengo para el domingo, ¿sale? Si no, a más tardar el miércoles están. Sí, está bien, gracias. Nos vemos. Ahorita nos vemos en transitorios, ¿verdad? Sí, nos vemos ahorita en transitorios. Ok. Hasta luego. Nos vemos, profe. Somos Carlos.